En Las Vegas, a la gente le gusta creer que la ciudad fue construida por soñadores, arquitectos y artistas. Pero la verdad es que la era moderna de los casinos fue armada por hombres que supieron convertir los vicios de la gente en matemáticas puras. La levantaron tipos que leían el riesgo como otros leen el clima, entendiendo que el poder ruidoso en un salón rara vez es el verdadero. El poder real controla el dinero en silencio antes de que alguien se dé cuenta de que el juego ya empezó. Frank Rosenthal no se volvió peligroso porque portara armas, sino porque portaba números. En un mundo donde todos buscaban una pequeña ventaja, él parecía tener una conexión privada con la mismísima probabilidad. Tenía la habilidad de mirar un tablero de apuestas y ver no solo el resultado de hoy, sino los patrones ocultos que hacían predecible el mañana. En la taquillera película de Hollywood de 1995, Casino, le cambiaron el nombre a Sam Ace Rothstein, pero el verdadero apostador, el que fijaba las cuotas, socio de la mafia y capo de casino que triunfó en Las Vegas, se llamaba Frank Lefty Rosenthal. Nacido en Chicago el 12 de junio de 1929, creció en una familia judía de clase trabajadora en el lado oeste. Para entender por qué Chicago parió hombres como Rosenthal, hay que ver que la ciudad no solo enseñaba a trabajar, sino a competir, a sobrevivir, a detectar la debilidad y a endurecerse ante los golpes. En barrios donde el poder se disputaba cuadra por cuadra, la primera lección era simple. Alguien quiere quitarte algo, y la única pregunta es si te darás cuenta a tiempo. Su padre era un hombre honesto y trabajador, dueño de un negocio mayorista de frutas y verduras. Su rutina era la vida honrada que exige madrugar y tener paciencia. Como muchos padres, quería que su hijo siguiera ese camino ya pavimentado, que heredara estabilidad en lugar de buscar el peligro. Pero el negocio familiar no le interesó al joven Frank. A él lo atraía otro mercado, uno donde la moneda era la información y los ganadores eran quienes entendían las multitudes, el impulso y las fuerzas invisibles que llevan a la gente a tomar decisiones predecibles. Mientras crecía, se interesó más en lo que ocurría en los hipódromos y estadios que en el precio de las naranjas. Siendo adolescente, a Frank le picó el gusanillo por los deportes y las apuestas, y a menudo se escapaba del colegio para ir a las carreras de caballos. Al principio, no parecía una historia de origen criminal, sino el inicio de una obsesión que se convirtió en hábito, luego en disciplina personal. En los hipódromos y estadios, Rosenthal no solo miraba deportes, sino que estudiaba cómo se ponía precio a los resultados, cómo la emoción de la gente movía las líneas y cómo un chisme interno podía cambiar todo un mercado. Siendo casi veinteañero, ya estaba trabajando en los hipódromos de Chicago, aprendiendo cada detalle sobre cuotas, amaños y armando su propia casa de apuestas. A los 19 años, la gente en Chicago ya notaba la impresionante habilidad de Frank para acertar a los ganadores. Se daban cuenta de que podía acertar con una constancia fuera de lo normal, no por suerte, sino por ser metódico. Cuando un apostador es metódico, deja de serlo para parecerse más a un analista o un artesano, ya que no busca la emoción, sino la precisión absoluta. Su fama se extendió, y por ello lo contrataron en la empresa de deportes Angel Kaplan. Rosenthal era un estudiante increíblemente bueno y aprendía rápido, con ganas de absorber el conocimiento de cualquiera que se tomara el tiempo de enseñarle el oficio. Las personas talentosas rara vez son orgullosas para aprender, más bien sienten un hambre tremenda, y Rosenthal absorbía los detalles como una máquina, organizándolos en una estructura que lo hacía más preciso mañana de lo que fue ayer. Su talento para hacer cálculos masivos y complejos totalmente de cabeza preocupaba incluso a sus amigos, quienes a menudo le advertían que la cabeza le iba a explotar de tanto dato y cifra que guardaba.
Para sus veintitantos, Frank, o Lefty, como ya le decían sus amigos, era reconocido como uno de los mejores analistas de apuestas de todo el país. En esa época, Chicago no era solo un lugar con apuestas, sino uno donde las apuestas eran la sangre del dinero organizado. Los que armaban las apuestas, los que recogían la plata y los que arreglaban todo, dependían de una verdad sencilla. Al público le encanta la ilusión del azar, y a la casa le encanta la realidad del control. Si uno lograba controlar las apuestas deportivas a gran escala, podía imprimir dinero sin necesidad de tener una fábrica o inventar un producto. En un ambiente así, la línea entre la experiencia matemática legítima y ser útil para el bajo mundo es delgada. En ciudades donde las bandas criminales piensan en términos de cómo sacar dinero, un analista de apuestas brillante no es un hobby, es una ficha valiosa. Para captar la magnitud de en lo que se estaba metiendo Rosenthal, hay que entender la máquina invisible que mandaba en su ciudad. El bajo mundo criminal de Chicago estaba profundamente arraigado en la historia, con raíces que se remontan a principios de 1900, cuando la mano negra triunfaba en los barrios de inmigrantes, usando tácticas brutales y amenazas para extorsionar a los negocios vulnerables. Para 1910, un hombre llamado Big Jim Colosimo había construido un imperio gigante de vicio en el lado sur de Chicago, acabando con la mano negra con la ayuda de su sobrino, el matón, Johnny Torrio. Torrio luego mandó a matar a Colosimo, se quedó con el mando y revolucionó el negocio del licor ilegal. Torrio reclutó y enseñó al joven matón Al Capone, quien al final tomó el liderazgo del Chicago Outfit, atrayendo una atención sin precedentes al crimen organizado estadounidense. Después de Capone, el Outfit fue manejado por una línea de jefes, incluyendo a Frank Nitti, Paul Ricca y Tony Accardo. Este último ayudó a cambiar el enfoque a negocios rentables con apariencia legal, como los sindicatos laborales y los casinos. Para los años 60, bajo el mando de Sam Giancana, el Chicago Outfit tenía control total de la ciudad y manejaba ganancias gigantescas de las apuestas. Esa era la estructura criminal oscura, enredada y omnipresente, que se fijó en Frank Rosenthal. En los años 50, Lefty comenzó a trabajar oficialmente con el Chicago Outfit, volviéndose una pieza clave para sus movimientos ilegales de apuestas. Su misión era manejar sus casas de apuestas clandestinas y sus redes de apuestas gigantes. Lefty se convirtió en un maestro absoluto de la manipulación de cuotas. Usaba estadísticas, chismes internos y negocios turbios para controlar los resultados de los eventos deportivos. Supuestamente, arregló docenas de partidos de baloncesto universitario en esa época, sobornando a jugadores. A los ojos avariciosos de los jefes del Chicago Outfit, Lefty Rosenthal no era otra cosa que la gallina de los huevos de oro. Pero es así como la gravedad de la vida empieza a rodear a un hombre, una vez que te vuelves esencial para gente poderosa y peligrosa. Tu vida ya no es solo tuya. Crees que operas solo, pero en realidad estás creando un valor inmenso dentro de un sistema sin alma que tarde o temprano te pasará la factura. El Chicago Outfit era una máquina de influenciar y de sacar dinero a lo bestia, entendiendo a la perfección que las mejores ganancias son las que se pueden justificar fácilmente como pura suerte. A medida que el talento único de Frank para generar dinero se hacía más valioso, la atención a su alrededor se volvía mucho más peligrosa. La atención es siempre un cuchillo de doble filo en el bajo mundo. Un hombre conocido por ganar siempre atraerá a gente que quiere controlarlo e inevitablemente la ley le empieza a poner el ojo muy de cerca. Aunque las cosas parecían ir muy bien para el joven y adinerado socio de la mafia, un problema grave lo esperaba a la vuelta de la esquina. Rosenthal era amigo de infancia de un mafioso y matón sin piedad, llamado
Anthony Spilotro. Esta amistad, sumada a sus vínculos profundos con otros miembros formales del outfit, terminó con el nombre de Lefty directo en una lista muy publicitada de gánsteres y apostadores conocidos, compilada por la Comisión del Crimen de Chicago. En poco tiempo, su nombre no solo se hablaba en voz baja en los círculos de apuestas clandestinas, sino que aparecía constantemente en el contexto del crimen organizado. Una vez que tu nombre cae en esa categoría, la diferencia entre lo que realmente hiciste y lo que la gente simplemente asume que hiciste se vuelve muy borrosa. Ya no te juzgan solo por tus acciones, te juzgan duramente por tus amistades peligrosas. La presión legal se disparó rápido y al final acusaron a Lefty como cómplice de varios cargos de soborno y amaño de deportes ilegal. Se pudiera probar o no cada acusación en la corte, la verdad más grande e inminente ya tomaba forma. Lo más seguro para un hombre en la posición tan expuesta de Rosenthal era pasar totalmente desapercibido. Cuando el anonimato se cae a pedazos, irse rápido se ve como simple supervivencia. No es solo de fiscales y policías de lo que se intenta huir, también son las consecuencias graves y potencialmente mortales de volverse demasiado visible para la gente violenta que se lucra en silencio de tu trabajo diario. Deseando ese anonimato crucial, Lefty tomó la decisión de dejar atrás Chicago, empacó maletas y movió toda su operación hacia el sur, a North Bay Village, en las afueras de Miami, Florida. En el papel, mudarse a Florida sonaba como un escape perfecto, con distancia y calor, pero el bajo mundo criminal no respeta la geografía como lo hace la gente que respeta la ley. Las redes viajan infinitamente más rápido que los cuerpos, y una reputación ya establecida viaja mucho más rápido que los aviones. El brazo largo del Chicago Outfit tenía un alcance muy largo, y Lefty se dio cuenta rápido de que las viejas mañas eran increíblemente difíciles de dejar. En Florida, las bandas poderosas simplemente no se olvidan de sus fichas rentables, ni de sus inversiones gigantescas. Pronto la policía local vio a Lefty socializando con dos miembros antiguos y prominentes del outfit llamados Jackie Cerone y Fiore Buccieri. Esas vistas hicieron exactamente lo que siempre hacen las vistas de mafiosos. Le dieron a la ley un hilo del que tirar. Rosenthal estaba de nuevo en la mira agresiva no solo de los departamentos de policía locales de Florida, sino también de los agentes federales del FBI. La atención federal se puso increíblemente intensa, porque las autoridades creían firmemente que estaban viendo una economía criminal ambulante tratando de montarse. A Lefty le entregaron una citación exigiéndole que se presentara ante el comité del senador John Mullen, un grupo poderoso que investigaba a fondo las redes de apuestas ilegales y las bandas de crimen organizado regadas por todo el país. En ese momento de alta presión, Rosenthal hizo lo que muchos hombres en su peligrosa posición hacen cuando el sistema de justicia hace preguntas que no merecen respuesta. Durante el agotador proceso legal, se apegó firmemente a su derecho de la Quinta Enmienda, la asombrosa cifra de 37 veces, quedándose totalmente callado. Aunque ese silencio terco lo protegió de ser acusado formalmente de un crimen específico durante las audiencias, no hizo la menor diferencia en el panorama general de su vida. Las consecuencias llegaron con fuerza. Para su gran disgusto, Lefty se encontró oficial y permanentemente vetado de poner un pie dentro de cualquier establecimiento de carreras en todo el estado de Florida. Para un hombre cuya identidad, pasión e inmensos ingresos diarios estaban ligados al ambiente vibrante del hipódromo, ser vetado no era una inconveniencia menor. Era un mensaje fuerte y una advertencia dura. Incluso cuando logras evitar una condena penal, el Estado todavía puede apretar agresivamente el cuello a tu sustento. Y como si perder su territorio y su acción diaria no fuera suficiente,
el bajo mundo volátil le envió otro problema directo a su puerta. En 1964, su viejo amigo de la infancia, el notoriamente violento Tony Spilotro, apareció de repente en Miami. La llegada de un matón del Outfit inmediatamente trajo mucha más atención no deseada y un calor tremendo sobre el gángster que quería pasar desapercibido. Spilotro tenía un temperamento que atraía el caos por naturaleza, y Rosenthal pronto se dio cuenta de que Miami, con su clima cálido y sus hermosas playas, era un paraíso perdido. Si la ley te aprieta lo suficiente y la mafia te sigue de cerca lo suficiente, no te queda otra opción más que volver a moverte. Así que Lefty empacó maletas y se fue de la ciudad de repente. Pero la pregunta candente se volvió sencilla y definiría por completo la siguiente y más famosa fase de toda la vida de Rosenthal. ¿A dónde se va uno exactamente cuando es demasiado visible en una ciudad importante y está totalmente restringido y vetado en otra? ¿Dónde podría un hombre como Frank encontrar un hogar decente que de verdad apreciara sus talentos numéricos y sus incomparables talentos para apostar? Todavía poseía una habilidad increíblemente rara que la gente poderosa y peligrosa quería monetizar desesperadamente. Pero también cargaba con el tipo de reputación tóxica que hacía que las instituciones legítimas y respetuosas de la ley cerraran sus puertas en el momento exacto en que él se acercaba a ellas. Al final, se decidió por la creciente, brillantemente iluminada y siempre en aumento ciudad de la furia de Las Vegas. Vegas fue la respuesta perfecta, no como un simple lugar de vacaciones, sino como una oportunidad gigante formada por una contradicción únicamente estadounidense. Era un oasis en el desierto diseñado para convencer al público de que el riesgo financiero masivo era puro entretenimiento, mientras que al mismo tiempo convencía a los inversores ricos de que el entretenimiento era una máquina altamente controlada y predecible. Las Vegas estaba creciendo rápidamente hasta convertirse en un paraíso floreciente con un apetito masivo e innegable por hombres brillantes, exactamente como Frank Lefty Rosenthal. Cuando te echan de un paraíso, tienes que encontrar otro. Y para un hombre cuya cabeza estaba construida completamente alrededor de las matemáticas precisas del azar, solo quedaba una ciudad en el mapa que de verdad tenía sentido. Se decidió por la creciente y siempre en aumento ciudad de la furia de Las Vegas. Era un oasis reluciente que surgía del desierto, un lugar donde el apetito por el riesgo se transformaba en una operación a escala industrial. A su llegada, Rosenthal invirtió en algunos negocios locales. No vino al desierto a hacer turismo. Vino a establecer en silencio una base rentable. Sus contactos y movimientos lo hicieron subir rápidamente la escalera de los que hacían dinero en Vegas. Entendía el ritmo que movía la ciudad mejor que los hombres que la construyeron. A principios de los años 70, el Outfit movió gran parte de sus ganancias ilegales de Chicago, Kansas City, Milwaukee y Cleveland a los casinos de Las Vegas para sacarles dinero por debajo de la mesa. Esta fue una extracción de riqueza organizada y de varias ciudades que requería un operador ferozmente inteligente, parado en el centro del flujo, alguien que pudiera convertir eficazmente la debilidad humana en una ganancia corporativa constante. A Lefty lo mandaron a administrar estos casinos. Fue elegido por el Outfit para ser su hombre y manejar en secreto 4 casinos controlados por la mafia: el Fremont, el Marina, el Hacienda y el popular Stardust. Estas propiedades eran motores gigantes y brillantes de dinero, diseñados para separar a los apostadores de su plata las 24 horas del día, y a Rosenthal le encargaron asegurarse de que esos motores funcionaran impecablemente. Pero tenía un problema. En el estado de Nevada, el poder final está en teoría custodiado por la aprobación regulatoria,
y Lefty no podía conseguir una licencia de juego debido a su pasado criminal. El estricto proceso de licencias del Estado era un muro inminente que no podía escalar oficialmente, así que le dieron títulos de trabajo falsos como gerente de alimentos y bebidas, director de entretenimiento y gerente de apuestas deportivas. Estos títulos corporativos normales fueron diseñados para que se vieran inofensivos en los papeles del Estado. Sin embargo, tras bambalinas, él manejaba todo. Él era el arquitecto indiscutible del piso del casino, el hombre que daba las órdenes y que ponía los estándares absolutos para cada empleado bajo las luces de neón. Lefty también era un hombre directo, sin rodeos, que exigía que las cosas se hicieran a su manera. Operaba con una disciplina de hierro, sin tener paciencia para la pereza, el robo o cualquier comportamiento que pudiera dañar el delicado ecosistema del casino. Lefty se propuso demostrar que era un hombre recto y un trabajador incansable. Reconoció que su posición precaria requería una perfección absoluta para mantener a raya a las autoridades. Mantuvo su reputación limpia y no permitía que nadie ni nada se interpusiera entre él y sus casinos. No era solo un administrador estricto, era un visionario brillante para la industria del juego. Lefty tenía ideas grandes, y la gente estaba dispuesta a escuchar. Revolucionó la forma en que la ciudad pensaba sobre la relación entre los deportes y las apuestas diarias. Creó la primera casa de apuestas deportivas que funcionaba dentro de un casino, haciendo del Stardust uno de los centros líderes mundiales para las apuestas deportivas. Antes de esto, las apuestas deportivas a menudo eran relegadas a salones separados, pero Rosenthal lo integró perfectamente al ambiente glamuroso del casino, asegurando que los apostadores tuvieran una razón para volver a su piso todos los días. Otra innovación de Rosenthal, de hecho, una genialidad, fue permitir mujeres crupieres de blackjack, algo que nunca se había intentado. Esto alteró por completo la energía del salón, suavizando la atmósfera dominada por hombres y haciendo que las mesas de juego fueran más atractivas para el público en general. Los resultados financieros de su disciplina intensa y su genio operativo fueron asombrosos. Increíblemente, esta movida por sí sola duplicó los ingresos anuales del casino. Los inmensos ríos de dinero que fluían de vuelta al Medio Oeste se hicieron más anchos y profundos. Los jefes de Chicago estaban más que contentos. Tenían un hombre que podía imprimir dinero sin esfuerzo, mientras mantenía el caos diario del piso del casino perfectamente controlado. Lefty era la gallina de los huevos de oro a los ojos del outfit. Pero el ecosistema criminal que controlaba el destino de Lefty estaba pasando por un cambio de liderazgo masivo y brutal. Después de que Giancana fue echado del outfit a finales de los 60, Joseph Ayupa tomó el mando como nuevo jefe. La era del liderazgo carismático se había acabado. Ayupa era un gángster de la vieja escuela conocido por ser implacable y sin perdón. Mandaba desde las sombras con una actitud fría y calculadora. Ayupa supervisó el outfit durante su control máximo de los sindicatos Teamsters y las sacadas de dinero de los casinos. Exigía una lealtad absoluta y requería protección física y severa para sus inversiones ilegales y gigantes en el desierto de Nevada. Él también fue el que mandó a Tony Spilotro a Las Vegas para supervisar las operaciones de sacar dinero de los casinos. Todo eso cambió en 1971, cuando Anthony Spilotro volvió a aparecer. La llegada del viejo amigo de la infancia de Rosenthal alteró fundamentalmente toda la atmósfera de la ciudad. En 1971, el outfit envió a Tony a Las Vegas para supervisar las operaciones de sacar plata de casinos como el Stardust, Hacienda y Fremont. Rosenthal estaba haciendo tanta plata para el outfit que muchos especularon que Spilotro fue enviado a Vegas por el jefe de Chicago, Joseph Ayupa, para vigilar a Lefty
protegiendo su gallina de los huevos de oro. En un ambiente lleno de pilas gigantes de dinero sin rastros, los jefes necesitaban absolutamente un disuasivo violento en el terreno para desincentivar fuertemente el robo y hacer cumplir la disciplina. Tony no estaba ahí para manejar los casinos. Tenía cero conocimiento de las matemáticas complejas y absolutamente nada de la paciencia meticulosa requerida para manejar con éxito un imperio de hospitalidad. Estaba ahí para asegurarse de que la plata fluyera de vuelta a Chicago y de que nadie se pusiera ambicioso. El trabajo de Tony también era proteger a su amigo de infancia, Frank Rosenthal, el genio de las apuestas deportivas que manejaba los casinos para el Outfit. En el papel, se suponía que era un arreglo perfectamente equilibrado. Lefty genera la ganancia inmensa a través del cálculo brillante, y Tony protege estrictamente la operación a través de la intimidación dirigida y aterradora. Pero el ego humano rara vez se adhiere a planes corporativos estrictos, especialmente en una ciudad construida totalmente sobre el exceso. Tony no quería solo vigilar Vegas, quería adueñarse de ella. El poder inmenso y la libertad embriagadora del desierto corrompieron por completo su mandato original. Spilotro fue mucho más allá del mandato que le dieron los jefes. En lugar de quedarse sentado en silencio y simplemente observar el flujo de la sacada de plata, Tony se estableció en Vegas como un general y comenzó a tomar el control a la antigua, con miedo. Abandonó por completo el enfoque sutil e invisible en el que Lefty confiaba. Se estableció rápidamente como el rey de la Strip, exigiendo un impuesto callejero a otros mafiosos. Se declaró el gobernante absoluto de todo el bajo mundo de Las Vegas, obligando a cada operador criminal independiente a pagarle un fuerte tributo. Puso dinero en la calle, cobrando cantidades exageradas de interés a cualquiera que pidiera un préstamo. Rápidamente se hizo de una reputación, no solo como un matón, sino como una caja de sorpresas. Sus métodos eran ruidosos, agresivos e increíblemente públicos. Extorsionaba a prestamistas, a los que armaban apuestas, a todo el mundo. Ninguna operación ilegal era demasiado pequeña o estaba demasiado aislada para escapar de su brutal cobro de impuestos. Y si no hacían caso, desaparecían en los desiertos de Nevada. Los paisajes áridos se convirtieron rápidamente en un cementerio masivo y secreto para cualquiera lo suficientemente tonto como para desafiarlo. Según Frank Cullotta, Tony también tenía un problema notorio de ira. Era propenso a arranques violentos, explosivos y aterradores que eran imposibles de predecir o manejar. Tony se olvidó de una de las reglas de oro de la mafia: no llamar la atención, quedarse callado. En una operación sofisticada, el silencio es la clave absoluta para la supervivencia a largo plazo. Pero en Vegas, él estaba subiéndole el volumen al ambiente. Su comportamiento intensamente agresivo y arrogante prácticamente estaba pidiendo a gritos el escrutinio federal. La violencia que trajo a Vegas atrajo la atención del FBI. Los agentes federales, que habían estado luchando para penetrar las sacadas de plata súper secretas de los casinos, de repente tuvieron un objetivo muy ruidoso, pintando una diana gigante directamente en la ciudad. El nombre de Tony comenzó a aparecer en la vigilancia federal, en las grabaciones y en los documentos judiciales. Estaba generando unos papeles tóxicos que amenazaban con exponer por completo toda la delicada operación de Chicago. La Policía Metropolitana de Las Vegas formó un escuadrón dedicado a Tony Spilotro para monitorearlo a tiempo completo. Fue considerado una amenaza tan masiva y urgente para la ciudad que se asignaron recursos policiales dedicados específicamente a rastrear cada uno de sus movimientos. Para mediados de los 70, Tony estaba manejando las calles de Vegas como un capo de la mafia, extorsionando negocios, matando informantes y construyendo su propio pequeño imperio. A
A medida que el poder callejero imprudente de Spilotro se expandía, la base alguna vez sólida de su amistad de infancia comenzó a fracturarse fuertemente. La relación de Tony con Lefty, a quien conocía desde que eran niños en Chicago, comenzó a dañarse en Las Vegas, principalmente debido a los celos. Lefty era popular y muy querido en Vegas, y Tony no. Lefty era un ejecutivo de casino respetado y vestido brillantemente, que estrechaba la mano con celebridades, mientras que Tony era visto ampliamente como un matón peligroso y muy antipático. Y la atención no deseada del FBI que Tony estaba atrayendo tampoco ayudaba. Cada vez que Spilotro cometía un acto ruidoso y violento en las calles, el calor investigativo resultante quemaba severamente a Rosenthal dentro de las paredes lujosas del Stardust. Lefty tenía sus propios problemas con la Junta de Control de Juegos de Azar, y el comportamiento imprudente de Tony solo pondría en peligro las posibilidades de Lefty de obtener alguna vez una licencia de casino. Rosenthal estaba librando una batalla desesperada por la legitimidad legal, esforzándose por demostrar que era simplemente un hombre de negocios honesto, pero la aterradora presencia de un matón violento, parado justo en su sombra, estaba destruyendo activamente su intrincada narrativa. La máquina de casino tranquila y rentable que Lefty había construido con tanto esfuerzo, ahora estaba firmemente en un curso de colisión inevitable con la violencia ruidosa y caótica del mismo hombre enviado para protegerla. En 1968 pasó algo que tuvo un impacto masivo e innegable en su vida. Lefty se enamoró por completo. La mujer que le robó la mirada fue Geraldine McGee, conocida por la mayoría simplemente como Jerry. En la película Casino, su personaje fue interpretado por Sharon Stone, pero incluso Hollywood luchó para capturar la belleza y la complejidad trágica de la persona real. Jerry era una belleza despampanante que había trabajado como showgirl en Topless y una estafadora muy exitosa en los casinos de Las Vegas y sus alrededores durante años. Nació en la pobreza y pasó sus primeros años ayudando a mantener a su madre crónicamente enferma y a su hija pequeña, Robin, tomando trabajos ocasionales. Para cuando llegaron los 60, se había transformado, trabajando como mesera de cócteles durante el día y como showgirl en el Tropicana por la noche. Estafaba sin piedad a los jugadores de mucho dinero, ganando hasta $300,000 al año, suficiente para comprarle una casa a su familia y volverse autosuficiente. Cuando Lefty la vio, fue amor a primera vista, al menos por su parte. La joven belleza quedó flechada. Le aseguró que estaría increíblemente bien cuidada y que nunca tendría que desear nada si aceptaba convertirse en su esposa. Solo para probar su devoción, abrió una caja de seguridad privada llena de $250,000 en efectivo puro y joyas para ella, solo en caso de que el matrimonio no funcionara. Aunque dudas profundas llenaban su cabeza, Jerry finalmente cedió a su persecución implacable, y los dos se casaron oficialmente el 4 de mayo de 1969. Pronto tuvieron 2 hijos propios, Steven y Stephanie. Al principio el arreglo parecía perfecto. A Jerry le encantaba gastar cantidades exageradas de dinero, y Lefty, el genio del casino, hacía una cantidad increíble de ella. Pero Las Vegas es una ciudad peligrosa que amplifica los apetitos, y los apetitos simplemente no se encogen cuando los alimentas continuamente. Al principio su relación fue glamurosa, pero pronto aparecieron grietas profundas. Jerry tenía un espíritu inquieto y no podía conformarse con una vida doméstica tranquila. Continuó con sus fiestas intensas, bebiendo mucho y saliendo con apostadores de alto nivel. Nunca perdió su hambre de atención, estatus y la emoción embriagadora de la vida nocturna.
Frecuentemente hacía viajes sin previo aviso de regreso a Los Ángeles para encontrarse con su viejo novio, Lenny Marmor, quien también era el padre biológico de su primera hija. Su vida hogareña se disolvió lentamente en una pesadilla paranoica llena de investigadores privados, peleas frecuentes, amenazas oscuras y separaciones temporales. Para un hombre como Frank Rosenthal, que construyó toda su identidad alrededor de mantener el control absoluto y la disciplina matemática, su casa se había convertido en un ambiente caótico que no podía manejar. Mientras su vida privada implosionaba, su mundo profesional cuidadosamente construido también se estaba apretando. En 1976, las autoridades estatales descubrieron oficialmente lo que el bajo mundo ya sabía. Lefty estaba manejando en secreto 4 casinos gigantes sin tener una licencia de juego de Nevada. El Estado inmediatamente celebró una audiencia formal para determinar su elegibilidad. El poderoso comité que supervisaba su destino fue presidido por un futuro senador demócrata llamado Harry Reid. La licencia de juego no era una simple formalidad burocrática, era el sello final de aprobación moral, y Nevada estaba tratando desesperadamente de limpiar su imagen infestada de mafia. Durante los tensos procedimientos, a Rosenthal le negaron humillantemente la licencia. Una de las razones principales citadas fue su larga e innegable asociación con gánsteres conocidos, particularmente su amigo de la infancia, Anthony Spilotro. No importaba cuánta ganancia generara Lefty, los reguladores lo veían como una puerta de entrada peligrosa a través de la cual el crimen organizado violento podía caminar libremente hacia los casinos. Después de que le negaran públicamente la licencia, Lefty se vio obligado a tragarse su orgullo masivo y asumir el título completamente anodino de gerente de entretenimiento. Este puesto menor convenientemente no requería una licencia estatal estricta, pero era de conocimiento común en toda la ciudad que Frank todavía estaba manejando el cotarro en secreto. Sin embargo, Rosenthal era adicto a tener la razón, y no podía soportar el dolor de ser juzgado públicamente y menospreciado por el Estado. Para ayudar a reforzar su título herido y recuperar su voz, tomó una decisión salvajemente imprudente. Comenzó a transmitir un programa de variedades de televisión semanal llamado The Frank Rosenthal Show. Trajo a celebridades famosas y reconocibles como Frankie Valli, O.J. Simpson y Robert Conrad para darle al programa una capa de legitimidad. Pero el programa no se trataba realmente de entretenimiento. Era un arma personal. Usó el foro público para atacar implacablemente a la Junta de Juegos de Nevada, haciendo despotricadas largas y amargas sobre cuán injustos habían sido con él. Si bien el programa fue considerado un fracaso masivo por la mayoría de los televidentes, los bajos ratings no eran el peligro real. El peligro real y letal era la exposición pública extrema. Los jefes de la mafia en Chicago existían en las sombras y detestaban el foco de atención. Le dijeron explícitamente a Lefty que dejara el programa de televisión de inmediato. Cuando los hombres poderosos detrás del telón exigen silencio, un operador debe obedecer, porque negarse a parar convierte un activo altamente rentable en un pasivo mortal. Si las diatribas televisivas de Lefty estaban atrayendo un calor no deseado del Estado, su amigo de la infancia, Tony Spilotro, estaba atrayendo un infierno absoluto de las calles. Tony había abandonado por completo su mandato de proteger en silencio la sacada de plata del casino, eligiendo en su lugar expandir rápidamente su propio imperio criminal violento. El viejo vínculo de la infancia entre los dos hombres comenzó a dañarse severamente, envenenado principalmente por unos celos profundos. Lefty era muy popular, increíblemente rico y muy querido por el lado glamuroso de Vegas, mientras que Tony era ampliamente temido, aislado socialmente e intensamente antipático.
El comportamiento notoriamente imprudente de Tony y su problema de ira masivo estaban poniendo directamente en peligro las frágiles posibilidades de Lefty de conseguir alguna vez una licencia de casino. Rosenthal estaba librando una batalla desesperada por la legitimidad, y la aterradora presencia de un matón violento en su sombra estaba destruyendo activamente su narrativa. A finales de los años 70, Tony se dio cuenta de que estaba totalmente solo en su búsqueda por conquistar las calles de Las Vegas. Necesitaba desesperadamente a alguien leal, alguien en quien pudiera confiar explícitamente con su vida. Levantó el teléfono y llamó a su viejo amigo de los días de Chicago, Frank Culotta. Culotta ya estaba buscado por la ley por múltiples crímenes violentos, y Vegas ofrecía un nuevo comienzo y oportunidades nuevas para hacer dinero sin rastro. Frank se mudó a Vegas en 1978 y se metió perfectamente como la mano derecha de confianza de Tony. Juntos, Spilotro y Culotta formaron un equipo altamente especializado y profundamente temido, conocido como la Banda del Hueco en la Pared. Este no era un grupo de ladrones al azar, eran un equipo meticulosamente organizado de profesionales absolutos que consistía en hombres como Joe Blasco, Leo Guardino, Ernie Davino, Larry Newman y Wayne Matecki. Se especializaron en un método de entrada único, literalmente estrellándose directamente a través de los techos y las paredes exteriores de joyerías, casas residenciales de lujo e incluso bóvedas de bancos. Al perforar las estructuras físicas, evitaron efectivamente activar las sofisticadas alarmas de seguridad y sortearon los costosos sistemas de cámaras. Planeaban sus atracos masivos con una precisión escalofriante, saliendo con botines gigantes de efectivo y joyas relucientes. Rápidamente se volvieron legendarios por sus fugas ultrarrápidas, su extraña habilidad para evadir la captura de la policía local y sus conexiones profundas y protectoras dentro del bajo mundo de Las Vegas. Pero cada pared que rompían y cada robo que ejecutaban traía una ola abrumadora de escrutinio federal severo que se estrellaba contra la ciudad. La Policía Metropolitana de Las Vegas y el FBI estaban apuntando agresivamente a toda la órbita de Spilotro. Lefty Rosenthal ahora estaba completamente atrapado. Estaba apretado fuertemente por reguladores estatales implacables por un lado, y fuertemente apretado por la violencia callejera explosiva e incontrolable de su amigo de la infancia por el otro. La máquina de casino impecable y altamente disciplinada que Lefty había construido estaba temblando violentamente, y la traición devastadora que finalmente la haría pedazos ya se estaba gestando en silencio dentro de las paredes de su propia casa. A finales de 1978, el imperio meticulosamente construido que Frank Lefty Rosenthal había levantado en el desierto de Nevada estaba comenzando a fracturarse sin reparación. Su vida profesional se estaba sofocando bajo el peso pesado de los reguladores estatales y la violencia aterradora e incontrolable traída por su amigo de la infancia, Tony Spilotro. Pero el golpe final y devastador que destruiría por completo su reino de Las Vegas no provino del FBI, la policía local o la poderosa comisión de juegos. Vino directamente de dentro de su propia casa. Jerry Rosenthal, la despampanante ex-showgirl a la que había prometido proteger y mantener, estaba gravemente infeliz en el matrimonio. Lamentó profundamente la decisión de casarse, encontrándose totalmente incapaz de conformarse con la vida doméstica tranquila y controlada que un hombre como Lefty requería desesperadamente. Para escapar de la paranoia sofocante y las constantes peleas a gritos, comenzó a beber mucho y a tomar activamente drogas. Sus comportamientos erráticos ya habían tensado severamente su relación, llevando la paciencia rígida de Lefty a su punto de quiebre. Pero en 1978,
la situación escaló de un trágico fracaso doméstico a una crisis de mafia potencialmente letal. Harry finalmente le admitió a su esposo un hecho oscuro y devastador que su cabeza analítica ya había sospechado. Estaba teniendo un amorío activo. Si la historia hubiera terminado simplemente ahí, todavía habría sido una derrota personal aplastante para un hombre obsesionado con el control absoluto. Pero cuando finalmente reveló el nombre de su amante secreto, un escalofrío helado se coló por la espalda de Rosenthal. Era Anthony Spilotro. En el mundo peligroso y sin perdón de la mafia, acostarse con la esposa de otro hombre, especialmente alguien fuertemente atado a un socio altamente poderoso y esencial, es una violación absolutamente imperdonable de estatus y respeto. Es la traición máxima. Al descubrir esta traición devastadora, Lefty fue consciente de inmediato y dolorosamente del peligro masivo que lo rodeaba. Todo en su vida meticulosamente calculada ahora estaba girando violentamente fuera de control. Rosenthal estaba absolutamente aterrado, temiendo genuinamente que Tony pudiera mandarlo a matar solo para enterrar el oscuro secreto permanentemente. Después de todo, Lefty tenía la carta de triunfo definitiva. Simplemente podía llamar al este a Chicago e informar directamente a los superiores, sin piedad de Spilotro, sobre el amorío profundamente humillante. Si hacía esa única llamada telefónica, la vida de Spilotro podría no valer nada, porque los jefes detestaban absolutamente cualquier cosa que trajera inestabilidad emocional y desordenada a su negocio altamente rentable. Pero Lefty también sabía que los jefes profundamente paranoicos de Chicago podrían simplemente decidir matarlos a todos, concluyendo que toda la situación era solo un asunto desordenado, que interfería severamente con el flujo suave de efectivo sin rastro. En esa lógica brutal, la solución más limpia y eficiente es a menudo la eliminación permanente de cada persona involucrada. Obligado a una esquina aterradora e imposible, el hombre que una vez controló con confianza casinos gigantes hizo algo que revela las profundidades absolutas de su aterradora realidad. Lefty le rogó desesperadamente a su esposa que no le dijera a Spilotro que él sabía sobre el amorío. Le suplicó total secreto, entendiendo completamente que si Tony se enteraba, podría significar el final inmediato y violento de todos ellos. Pero los secretos de esa magnitud masiva son totalmente imposibles de mantener enterrados, especialmente en una ciudad construida completamente sobre chismes y vigilancia. La traición explosiva finalmente se rompió en la superficie, una vez que inevitablemente llegó a los tabloides locales y a las cintas de vigilancia altamente clasificadas del FBI. Los policías de Vegas y los medios voraces se apoderaron instantáneamente del escándalo, publicando con entusiasmo detalles salaces que generaron titulares nacionales. Según Frank Cullotta, la mano derecha de confianza de Spilotro, los jefes despiadados de Chicago ya estaban totalmente al tanto del humillante amorío. Frank Cullotta se mantuvo ferozmente leal a Tony durante este tiempo, desestimando activamente las acusaciones y declarando públicamente que todo era completamente inventado por los medios implacables. Sin embargo, Frank Cullotta luego admitiría abiertamente que Tony en realidad tenía un historial muy largo y oscuro de involucrarse en amoríos ilícitos con las esposas vulnerables de sus asociados más cercanos. Cada vez que sus amigos criminales inevitablemente iban a la cárcel o se encontraban huyendo de la ley, Tony visitaba a propósito a sus esposas solitarias, llevándoles comestibles frescos como una coartada completamente inofensiva. Luego manipulaba la situación y tenía sexo con ellas, probando sin sombra de duda que el matón más temido de Las Vegas estaba totalmente desprovisto de cualquier honor real.
El matrimonio tóxico y profundamente envenenado entre Lefty y Jerry terminó inevitablemente en un amargo divorcio. Rosenthal atribuyó públicamente el fracaso masivo del matrimonio principalmente a la trágica incapacidad de su esposa para controlar sus adicciones severas al alcohol y las drogas. Después de finalmente dejar a Rosenthal, Jerry robó una porción sustancial de sus ahorros personales, tomando la plata y huyendo completamente de la ciudad que la había destrozado. Mientras el mundo privado de Rosenthal se convertía en cenizas, el imperio callejero violento de Tony Spilotro también se acercaba rápidamente a un acantilado inevitable. El verdadero comienzo del final absoluto llegó en 1981, cuando el equipo de élite y altamente especializado de Spilotro, la infame banda del hueco en la pared, intentó arrogantemente robar Bertha's Gifts and Home Furnishings. Bertha's era una tienda gigante, altamente fortificada y de lujo, repleta de inventario valioso. Pero el robo calculado fue un fracaso completo y devastador. El FBI y la policía local estaban esperando en las sombras, y toda la banda fue arrestada rápidamente dentro y alrededor de Bertha's. Cada hombre de confianza fue acusado de inmediato de delito grave de robo, conspiración e intento de hurto mayor. El equipo impecable e invisible que Tony Spilotro había construido tan cuidadosamente para controlar estrictamente las calles de Las Vegas, ahora estaba completamente esposado, y la paranoia resultante era sofocante. En 1982, Frank Cullotta, enfrentando un tiempo masivo y devastador en prisión, fue abordado en silencio por agentes federales del FBI. Le pusieron una grabación altamente clasificada y escalofriante de Tony hablando explícitamente con alguien diciendo: «Tenemos que lavar nuestra ropa sucia». Cullotta reconoció instantáneamente el lenguaje oscuro y codificado. Tomó la ominosa declaración como un contrato insinuado y totalmente autorizado directamente sobre su propia vida. Frank Cullotta se sintió profunda y profundamente traicionado. Había puesto lealmente su propia vida directamente en la línea por Tony numerosas veces, y ahora su amigo más viejo quería activamente verlo muerto. Enfrentando la certeza absoluta de su propio asesinato, Cullotta tomó una decisión que sacudió al mundo. Más tarde ese año, el matón endurecido de la mafia se convirtió oficialmente en testigo del Estado y se volteó por completo contra el Chicago Outfit. Se sentó con los agentes federales y les contó absolutamente todo. Frank les contó con detalles desgarradores sobre los robos masivos y altamente organizados de la banda del hueco en la pared. Les contó sobre los asesinatos brutales y a sangre fría que había cometido personalmente directamente para Tony. Y por último, pero no menos importante, expuso meticulosamente la mecánica intrincada y supersecreta de las operaciones masivas de la mafia para sacar dinero de los casinos de Las Vegas. Cullotta derribó sistemáticamente la pesada cortina de terciopelo que había escondido cuidadosamente el imperio del desierto multimillonario del Chicago Outfit. A cambio de entregarle al gobierno federal las llaves absolutas del reino, a Frank se le dio inmunidad total y general por todos sus crímenes previamente no acusados. Finalmente fue sentenciado a 10 años en prisión federal, pero solo terminó haciendo 2. Fue puesto en libertad condicional directamente en el programa de protección de testigos en 1984, pasando años escondido bajo un nombre asumido. Frank Cullotta fue ferozmente leal hasta que las paredes se cerraron por completo, probando la verdad oscura y final del mundo de la mafia. Todo el mundo es fundamentalmente tu enemigo, y todo el mundo, al final, solo está mirando por sí mismo. Ahora Lefty Rosenthal estaba completamente aislado, profundamente expuesto y totalmente rodeado de enemigos por todos lados. El Estado lo había despojado por completo de su legitimidad.
Su esposa lo había traicionado brutalmente, robándole su plata y durmiendo con su protector aterrador. Y la máquina masiva e invisible del Chicago Outfit, sangrando profundamente por el testimonio devastador de Cullota y la exposición imprudente de Spilotro, se estaba preparando violentamente para hacer una limpieza agresiva. La gallina de los huevos de oro de Las Vegas ya no era vista como una ficha altamente rentable. Era simplemente un riesgo inmenso y completamente inaceptable, parado directamente en el punto de mira de los hombres más peligrosos. El 4 de octubre de 1982, Frank Rosenthal salió del restaurante Tony Roma's en Sahara Avenue y se dirigió con confianza hacia su carro. Se metió en su Cadillac El Dorado de 1981, completamente inconsciente de que estaba entrando en una trampa mortal. Cuando encendió el carro, una bomba poderosa intencionalmente pegada al tanque de gasolina explotó violentamente debajo de su vehículo. Milagrosamente, sobrevivió a la devastadora explosión. La única razón absoluta de su supervivencia fue un golpe de suerte masivo, vinculado a una irregularidad de fabricación única para su marca y modelo. General Motors había instalado una placa de acero pesada debajo del asiento del conductor simplemente para corregir un problema de equilibrio de rutina, y ese trozo de metal grueso absorbió la mayor parte de la fuerza letal de la explosión, protegiendo su cuerpo de la destrucción total. Aunque nadie fue acusado oficialmente por el descarado intento de asesinato, la lista de posibles sospechosos era larga y estaba profundamente arraigada en el bajo mundo criminal. Muchos consideraron que el jefe de la mafia de Milwaukee, Frank Balistrieri, era el culpable más probable, ya que culpaba fuertemente a Rosenthal por los problemas legales que los casinos controlados por la mafia estaban sufriendo. Otros sospechosos principales incluían naturalmente a su examigo de la infancia, Anthony Spilotro, de quien se creía ampliamente que era el cerebro detrás del golpe, o incluso una banda de motociclistas forajidos violentos que se habían hecho amigos recientemente de su exesposa, Jerry. La calavera había venido oficialmente por Rosenthal, pero la devastación que lo rodeaba estaba lejos de terminar. Unas pocas semanas después, la mujer que había destrozado por completo su mundo privado encontró su propio final trágico. Jerry McGee se desmayó en el lobby del Beverly Sunset Hotel en Los Ángeles y murió 3 días después, el 9 de noviembre de 1982, a la trágica edad de 46 años. El forense dictaminó oficialmente su muerte repentina como una sobredosis completamente accidental, citando una mezcla letal y altamente tóxica de cocaína, Valium y whisky. Sin embargo, el momento oscuro de su fallecimiento dejó una posibilidad inquietante e no probada flotando. Su propia hermana sugirió más tarde públicamente que Jerry pudo haber sido silenciada intencionalmente y permanentemente, completamente consciente de que la ex-showgirl simplemente sabía demasiado sobre las operaciones de sacar plata en Las Vegas y la corrupción violenta del Chicago Outfit. Mientras Rosenthal se recuperaba físicamente y lloraba la trágica pérdida de su ex-esposa, el imperio criminal masivo que Tony Spilotro había construido violentamente se estaba derrumbando rápidamente bajo el peso aplastante de la justicia federal y la rápida retribución de la mafia. En septiembre de 1983, Tony fue acusado oficialmente de conspiración en el asesinato brutal y a sangre fría de Sherwin Jerry Lisner. Durante un juicio muy publicitado en octubre de ese año, su exmano derecha, Frank Cullota, subió al estrado de los testigos y admitió su propia participación en más de 300 crímenes, incluyendo 4 asesinatos, perjurio, robos y hurtos mayores. Cullota testificó de manera aterradora que Tony, actuando como su jefe absoluto en Las Vegas,
le ordenó explícitamente que hiciera la llamada telefónica fatal que atrajo con éxito a William Billy McCarthy a su asesinato espantoso y tortuoso. A pesar de este testimonio interno completamente condenatorio, Tony fue de alguna manera absuelto de todos los cargos legales, pero el Chicago Outfit posee un sistema de justicia brutal que opera completamente fuera de las paredes de los tribunales federales. En enero de 1986, luego de una sentencia de prisión devastadora impuesta al jefe del Outfit, Joseph Aiuppa, por su papel en la sacada de plata masiva del casino, los miembros senior del Chicago Outfit organizaron una reunión secreta. Discutieron el comportamiento increíblemente imprudente de Tony en Vegas, y la decisión final fue unánime. El problema espilotro requería una solución permanente y sangrienta. El 14 de junio de 1986, Tony y su hermano Michael salieron de la casa de Michael en Oak Park, Illinois, completamente inconscientes de que estaban conduciendo directamente hacia sus propias ejecuciones. Los hermanos fueron formalmente convocados a un sótano residencial tranquilo en Bensonville, para lo que genuinamente pensaron que era una ceremonia de inducción oficial para que Michael finalmente se convirtiera en un hombre hecho. Cuando Tony entró con confianza en la habitación e instantáneamente se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal, preguntó en voz baja si podía rezar una última oración. Antes de que Tony pudiera siquiera terminar su oración, los hermanos fueron golpeados brutalmente, pateados repetidamente y estrangulados completamente hasta morir, mientras estaban fuertemente inmovilizados. Después de sus espantosos asesinatos, sus cuerpos sin vida fueron movidos en silencio a un campo de maíz remoto y desolado en Indiana y enterrados sin ceremonias. En la película de Hollywood Casino, los hermanos fueron representados dramáticamente, siendo golpeados salvajemente con bates de béisbol y enterrados completamente vivos, y Frank Cullotta fue retratado falsamente como asistiendo activamente en el asesinato. En realidad, Cullotta se había ido hacía mucho tiempo y estaba escondido de forma segura en el Programa Federal de Protección de Testigos. Con su ex esposa muerta y su ex protector brutalmente asesinado, la era legendaria de Frank Lefty Rosenthal en el desierto había terminado oficial y completamente. Fue vetado permanentemente de Las Vegas en 1987, cuando su nombre fue colocado oficialmente en el infame Libro Negro, justo al lado del nombre de Anthony Spilotro. Esta acción legal devastadora hizo de Lefty totalmente persona non grata, completamente incapaz de trabajar o incluso de entrar legalmente a cualquier casino en todo el estado de Nevada. Lefty ya se había ido de Vegas poco después del bombazo, embarcándose en un exilio largo y tranquilo. Después de una breve estadía en California, se mudó de regreso a Florida, estableciéndose primero en Boca Ratón. Su último movimiento fue a Miami Beach, donde crió en silencio a sus 2 hijos y regresó efectivamente a sus raíces, manejando un sitio web de apuestas deportivas súper exitoso y trabajando activamente como consultor top para varias compañías prominentes de apuestas deportivas en el extranjero. Murió pacíficamente por causas naturales el 13 de octubre de 2008, a la edad de 79 años. Según informes, sus días finales estuvieron llenos de profundo arrepentimiento por lo que pudo haber sido, pero durante décadas, consistentemente habló increíblemente bien de Jerry en varias entrevistas, siempre diciendo enfáticamente que ella fue el amor absoluto de su vida. Murió haciéndolo en silencio, lejos de la reluciente franja de neón que una vez había gobernado con maestría. El último pedazo sobreviviente de este rompecabezas masivo del bajo mundo, Frank Cullotta, tomó una decisión sorprendentemente audaz después de finalmente dejar la seguridad del programa de protección de testigos. Eligió salir completamente de su escondite y regresar directamente a Las Vegas, la misma ciudad que lo había hecho infame.
Su reaparición impactante no se trataba de volver a una vida de crimen violento. Se trataba de finalmente dejar la historia clara. Cuando el director Martin Scorsese lanzó la película taquillera Casino en 1995, quería desesperadamente autenticidad, y Frank fue contratado formalmente como asesor técnico para la producción. Incluso entrenó activamente a actores de Hollywood, como Joe Pesci, sobre exactamente cómo moverse, vestirse y pensar con precisión, como el despiadado Tony Spilotro. En los años 2000, Cullotta se reinventó por completo como un historiador de la mafia, lanzando el Frank Cullotta's Casino Tour, guiando con éxito a turistas curiosos a través de las ubicaciones reales donde ocurrieron los crímenes y compartiendo historias oscuras que solo él podía contar auténticamente. Para el 2020, se había establecido en una vida significativamente más tranquila, dando entrevistas ocasionales y convirtiéndose en un podcaster popular en YouTube con su canal, Coffee with Cullotta. El 20 de agosto de 2020, Frank Cullotta falleció a la edad de 81, después de un rápido deterioro por un caso severo de COVID-19, muriendo en la misma ciudad que una vez había ayudado a corromper y luego ayudó a limpiar fuertemente. Al final, la historia violenta y en expansión del bajo mundo de Las Vegas es infinitamente más que un simple cuento de avaricia criminal. Es una historia profundamente compleja, increíblemente oscura de lealtad, traición y transformación. Las Vegas fue una vez un paisaje árido tallado en roca del desierto por soñadores salvajes, vagabundos desesperados y gánsteres sin piedad. Hombres brillantes exactamente como Frank Lefty Rosenthal manejaron efectivamente las mesas de casino, usando pura matemática para construir imperios masivos. Hombres extremadamente violentos como Tony Spilotro hicieron cumplir estrictamente las reglas brutales, y sobrevivientes endurecidos y sin piedad como Frank Cullotta vivieron toda su vida con un pie escondido en las sombras y un pie desesperadamente plantado en la supervivencia básica. La era dorada del control de la mafia en el desierto está oficialmente muerta y completamente enterrada. Pero en cuanto a la reluciente ciudad de Las Vegas, simplemente sigue tirando los dados con confianza.